Bien, como tienen en pantalla, el día de hoy vamos a revisar una nueva disciplina filosófica, en este caso la conocida como estética. El día de hoy vamos a estudiar algunos conceptos importantes dentro de la estética, eh, y además vamos a revisar las concepciones de los filósofos, bien, que los filósofos plantearon alrededor de esta disciplina a lo largo de la historia misma de la filosofía. En la siguiente clase vamos a ver la segunda parte de la estética, donde ya nos vamos a adentrar en sí en los movimientos artísticos y cuestiones mucho más particulares. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de estética? Bueno, si estudiamos el término en sí, la palabra estética proviene de dos voces clásicas. Por un lado, la voz griega, aesthetique, y la voz latina, aesthetica. Estos términos significan dotado de percepción o dotado de sensibilidad. Por eso que para muchos filósofos, mm, cuando hablan de estética, se suelen, digamos, este término se suele referir o se suele relacionar con cuestiones propias de la sensibilidad en primer lugar y luego ya con cuestiones referentes al estudio de la belleza. Bien, entonces podemos definir, por tanto, la estética como aquella disciplina de la filosofía dedicada a estudiar el arte y sus características, la belleza, lo contrario a lo bello, lo feo, lo grotesco, las manifestaciones o expresiones artísticas, etcétera. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es que la estética estudia las obras de arte? Tenemos aquí en pantalla el clásico cuadro eh, de Jacques David, eh, La muerte de Sócrates, ¿no? Que ya lo hemos visto un par de veces, si no me equivoco. Aquí se ve claramente la situación que se atraviesa a partir de la sentencia a muerte de Sócrates, ¿no? La sentencia de ver la cicuta, ya lo hemos comentado. Sócrates en un momento fue juzgado, acusado de cometer dos delitos en Atenas. Uno de ellos era el de no adorar a los dioses de la polis, no adorar a los dioses de la ciudad, y el otro era el de corromper a los jóvenes atenienses. Bien, en Apología de Sócrates, diálogo platónico, podemos revisar cuáles son los argumentos de Sócrates para defenderse, ¿no? Para asegurar que él era inocente de las dos cosas de las que le estaban señalando. Sin embargo, al final, Sócrates es sentenciado a beber la cicuta, ¿no? La cicuta es un veneno, entonces está sentenciado a muerte. Eh, y precisamente, luego ya de unos días estando encerrado, ¿no? En una cárcel, en la prisión, se debe cumplir pues la sentencia eh, que estaba basada en las leyes atenienses. En este sentido, en este cuadro, podemos ver cómo Sócrates, quien está aquí, Sócrates es quien está aquí, eh, acepta, ¿no? Si se quiere tranquila, pacíficamente, la sentencia, es decir, acepta su muerte, ¿no? Eh, y extraordinariamente es el único, si te das cuenta, de las personas que están en el cuadro, que aceptan la muerte de Sócrates. O sea, él es el único que acepta su muerte, porque mira, la persona que le pasa el recipiente con la cicuta, está llorando, la persona que está aquí está cabizbajo, de espaldas, porque no quiere ver qué es lo que va a pasar, por aquí hay alguien más lamentándose,
¿no? Siempre en posición como tratando de consolar a Sócrates o consolarse a sí mismos, porque todos están totalmente negados, ¿ves? A aceptar qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, este cuadro nos lleva a dar cuenta de cómo es que una persona acepta pues finalmente su destino, ¿no? Acepta la muerte y acepta la situación en la que se va a producir su muerte. Bien. Eh, por otro lado, por ejemplo, aquí tenemos La Piedad, ¿no? De Miguel Ángel. Es una escultura, ¿bien? Y en ella podemos notar muchos detalles, aparte de notar muchos detalles como los pliegues de los vestidos, en digamos, Miguel Ángel era muy conocido por intentar siempre reproducir la textura de todos los objetos y de el mismo cuerpo del ser humano, ¿no? Pero aquí se representa a María con Jesús, su hijo, en brazos, una vez que él es pues bajado de la cruz. Bien. Em, entonces María no solamente es un ícono, un modelo de la religión cristiana, sino que en la época del Renacimiento, todas las cualidades que ella tenía, y en este caso se denota sobre todo la cualidad de ser buena madre, ¿no? Aquello para lo que apuntaba siempre, casi siempre la existencia de la mujer. Todo esto se entendía como el ideal de la mujer y también del ser humano en general, ¿no? Todas las cualidades, todas las características que tenía María eran ideales en la época del Renacimiento. Ahora, hay que tomar algo en cuenta, ¿bien? El término estética no es un término que nosotros tengamos desde la antigüedad, sino que el término se acuña por el señor que tienes en pantalla, Alexander Gottlieb. Em, Él publica un texto precisamente que son sus lesiones estéticas y define tanto la estética como digamos, a partir de estas dos voces clásicas, entonces definen tanto la estética como aquella capacidad de percepción o de sensibilidad que tienen los seres humanos. Entonces, antes de Gottlieb podemos hablar de estética. En general hay un consenso que permite hablar de estética antes de Gottlieb, pero específicamente se habla, digamos, para ser un poco más correctos, entre comillas, se puede hablar de una filosofía del arte. Bien, básicamente el término estética dentro de la filosofía y filosofía del arte suelen significar lo mismo. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las teorías filosóficas del arte que se presentaron a través de la misma historia de la filosofía. Por un lado tenemos en la Grecia clásica, bien, la filosofía antigua, dos posiciones obviamente muy importantes, ¿no? Por un lado la posición platónica y por otro lado la concepción aristotélica. Eh, para Platón, bien, para Platón el arte es mímesis. ¿Qué significa mímesis? Imitación. Bien. ¿Te acuerdas, alguien se acuerda qué es lo que plantea Platón en su dualismo ontológico? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nos dice en su dualismo ontológico? Bien. Recordemos que la propuesta ontológica, conocida como dualismo ontológico, Platón,
nos dice que existen dos mundos. Bien. Por un lado, el mundo sensible o el mundo material, donde estamos nosotros, están las cosas, etcétera. Este mundo se caracteriza por ser finito, por ser corruptible, por ser imperfecto, por ser cambiante, ¿no? Por otro lado, tenemos el mundo de las ideas o el mundo de las esencias. Este mundo se caracteriza por ser infinito, perfecto, incorruptible, eterno. eh, y es en el mundo de las ideas donde encontramos las ideas mismas de las cosas que están en el mundo material, donde estamos también nosotros. Y encontramos ideas muy importantes, tales como la idea de verdad, la idea de justicia, la idea de bien, que es la idea suprema, por todas, y la idea de lo bello también se encuentra en el mundo de las ideas. Recordemos que nosotros, como sujetos, como elementos, que nos encontramos en el mundo material o en el mundo sensible, no podemos acceder a aquello que existe en el mundo de las ideas o un mundo de las esencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en el mundo sensible? La copia, por ejemplo, de la idea del lápiz, la copia está en el mundo sensible. La idea misma se encuentra en el mundo de las ideas. Así, eh, si en el mundo de las ideas o mundo de las esencias encontramos, pues, eh, la idea de lo bello, la idea de belleza, aquí, en el mundo material, no vamos a nosotros captar la belleza en sí, esa idea no es imposible captarlo. Aquí encontramos qué cosa, la copia de la idea de belleza. Por ejemplo, tú ves un paisaje bello. Ese paisaje bello es bello porque es la copia, tiene la copia de la idea de la belleza. Ahora, tú ves un paisaje muy bello, un paisaje natural muy bello, y lo que decides es plasmar esto en un cuadro, ¿no? Imagínate un óleo sobre lienzo, suele ser lo más usado. Entonces, tú estás incluso ahí imitando la copia de la idea de belleza, ¿no? No alcanzamos, pues, en este mundo, en el mundo material, la idea de belleza en sí, porque ésta se encuentra solamente disponible en el mundo de las ideas o mundo de las esencias. Bien, entonces para Platón el arte no es nada más que mímesis, es decir, imitación, ¿no? Siempre quiere lograr eh, tener esta idea de lo bello, pero nunca lo va a lograr porque sabemos que la idea de lo bello se encuentra junto con otras ideas en el mundo de las esencias o mundo de las ideas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles respecto de la estética o del arte mismo, ¿no? Para Aristóteles el arte es una actividad humana, ¿sí? O sea, es una actividad que va a desarrollar el ser humano, que se produce de manera consciente. ¿Te acuerdas cómo define Aristóteles la naturaleza del hombre? ¿Mm? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles? ¿Mm? Recordemos que cuando hablamos de la naturaleza del ser humano, es decir, la sesión de antropología filosófica, vimos que para Aristóteles, por definición, el ser humano es tres cosas. Es un ser racional, ¿bien? Porque poseemos nosotros logos,
Entonces, también a partir de allí es un ser social, ¿no? Que se involucra en sociedad, que es parte de una sociedad, y también es un ser político, ¿no? Porque está atento a las decisiones propias que van a encaminar la dirección de la sociedad en donde vive. Pero nosotros nos vamos a centrar en la característica racional del ser humano. Posee logos, que significa razón, según Aristóteles. Entonces, a través de este logos, esta razón, es que el hombre puede desarrollar su actividad artística. ¿Bien? Un término muy importante dentro de la teoría del arte que sustenta Aristóteles, eso se suele ver en su poética, por ejemplo, es el término tecne, ¿no? La voz griega tecne, que significa técnica. Bien. Eh, Esta técnica eh, va a ser aquel conocimiento que poseen las personas para producir obras de arte. Bien. La técnica no va a ser entendida como la entendemos hoy en día, ¿no? Que hay una separación entre técnica y tecnología, por ejemplo, no. Para Aristóteles la técnica es aquello que representa la formación, por ejemplo, de un artesano, ¿no? Tiene en sí la técnica que lo va a llevar a saber cuáles son los pasos, por eso es que decimos que es una actividad consciente, ¿bien? Eh, por ejemplo, este artesano sabe los pasos para crear una vasija, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Cuál es el material base? Esta vasija, ¿cuántas horas debe estar en el horno? ¿Cómo puedo hacer yo para ponerle color? ¿Qué tipo de color? ¿Qué pigmentos debo combinar? Etcétera. Todo esto a través de la técnica. Bien, entonces estas son las dos teorías del arte clásicas presentes en la filosofía clásica griega o conocida también como filosofía antigua. Bien, avanzamos y nos encontramos ya en la época moderna con el planteamiento del filósofo alemán Immanuel Kant. Em, Recordemos que para Kant em, el término estética lo va a entender como su definición en origen, ¿bien? Aquello ligado a primero a la sensibilidad, aquello que yo puedo captar con mis sentidos. Ahora, otra cosa, acuérdate que Kant, a lo largo de su vasta obra, tiene tres libros muy importantes, ¿bien? Por un lado, tenemos la crítica de la razón pura, donde va a plasmar su teoría nociológica respecto al conocimiento. Luego, la crítica de la razón práctica, en donde va a plasmar pues su concepción de ética y de moral. Y por último, la crítica del juicio, en otras traducciones titulada La crítica de la capacidad de juzgar, en donde precisamente va a desarrollar su teoría de la estética. Bien, la crítica de la capacidad de juzgar, porque va a remitir precisamente a cómo a través de el arte, ¿no? Esto nos puede llevar a poder juzgar muy bien los objetos, incluso fuera de eh, este imperio, fuera de este motivo. Bien. Em, Muy importante dentro de la concepción kantiana es que para él el arte es una actividad sin fin. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una actividad sin fin en el arte? ¿Sí? O sea, el artista crea nada más y listo. No, sino que no hay un objetivo marcado para la producción artística.
Bien, simplemente es algo que el artista siente que debe hacer, eh, y lo va a hacer y va a dar, va a brindar precisamente, eh, si así lo queremos entender, esta obra de arte al mundo. Eh, por ejemplo, ¿no? Un artista, si produce un cuadro, una escultura, algún tipo de producción artística. Aquí incluso muchos de los filósofos contemplan la literatura, ¿bien? Esto es algo importante. A veces nosotros no, eh, digamos, no nos imaginamos que la literatura puede ser considerada como arte porque la entendemos como una disciplina humanística independiente actualmente, ¿bien? Pero la poesía, la literatura incluso también está enmarcada. Todas estas manifestaciones artísticas, por ejemplo, según Kant, eh, se deben dar al mundo sin esperar reconocimiento, por ejemplo, premios, ¿no? Al artista, al creador, a la creadora, y obviamente sin esperar dinero también, ¿no? Eh, Esto se asemeja mucho al imperativo categórico, sí, ¿no? Se asemeja mucho a la primera, no, perdón, a la segunda formulación del imperativo categórico. Esto ya lo hemos mencionado el imperativo categórico en las dos sesiones anteriores, incluso, ¿no? La segunda formulación del imperativo categórico. Recordemos que el imperativo categórico tiene la siguiente forma básica, ¿no? Hacer A porque debes hacer A. Entonces, la segunda formulación del imperativo categórico nos dice que todo, ¿no? Bueno, en este caso, todo hombre, dice, ¿no? Todo hombre debe ser visto como un fin en sí mismo, nunca como un medio, pero bueno, aquí podemos ver también la base de esa formulación, ¿no? Además, respecto del espectador, la persona que puede, eh, digamos, captar cualquier tipo de arte, en este caso ya no solamente hablamos de un arte producido por el ser humano, sino también, digamos, la belleza que yace en lo que se entiende como una belleza libre, una belleza sin fin, ¿no? En este caso, por ejemplo, un paisaje natural. Este, mm, esta obra de arte lo que debe hacer es generar un placer también sin interés alguno. La captación de las características que componen la belleza de una obra de arte, sea cual fuese esta, deben causar en el espectador, o sea, el espectador debe querer y experimentar este placer a través del gusto, ¿bien? Que precisamente luego van a ser juicios estéticos o juicios de gusto, sin querer tener algo más, ¿no? Contemplar la belleza, simplemente esto me va a generar placer, pero este placer, por ejemplo, no me va a llevar a creer, ¿no? Que al captar yo lo bello de una obra de arte, ¿no? Precisamente de algo que representa la belleza, yo, por ejemplo, no voy a querer eh, posicionarme como una persona que entiende lo bello digamos, en un grado superior a los otros, por ejemplo. Bien. Entonces, los juicios de gusto que se dan a través de las concepciones de gusto que tiene Kant, que en general es un gusto desinteresado, bien, van a dar paso a lo que se conoce como universalidad subjetiva. Bien, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, todos nosotros, tenemos apreciaciones subjetivas respecto del arte. Bien, yo no voy a observar de la misma forma una obra de arte como la observas tú. Bien, hay distintas maneras de enfocarnos respecto de qué cosa nos interesa más, por ejemplo, si estamos frente a una obra de arte o si estamos frente a algo
natural que nos lleva a pensar en lo bello. Sin embargo, y esto lo va a plasmar en la crítica del juicio, todos nosotros tenemos una universalidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una especie de sentido común. Bien, este sentido común yace en nuestra característica de razón. Recordemos que para Kant es importante tanto eh, lo que se propone, ¿no?, en la época moderna por los racionalistas como lo que se propone por los empiristas. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar en aquello que dicta la razón, ¿no? En nuestra razón tenemos este sentido común. Por eso es que todos nosotros, por ejemplo, todos los que nos encontramos, ¿no?, las 24 personas que nos encontramos actualmente en esta aula, si vemos una obra de arte, por ejemplo, si vemos La Piedad, ¿no?, La Piedad de Miguel Ángel, seguramente, ¿no?, lo más probable es que la mayoría, por lo menos, ¿no?, de los que estamos aquí, ¿qué cosa? Vamos a estar de acuerdo en que esta es una obra de arte bella, por lo que transmite, por su técnica, eh, por el color que utiliza, ¿no?, por el color de la piedra, por la delicadeza en que están representadas las expresiones, etc., ¿no? Pero todos coincidimos en que esto es bello. Todos tenemos la misma experiencia, todos tenemos la misma formación. De repente, algunos de nosotros hemos estudiado la pieza, la hemos visto con mucho detenimiento, otros es la primera vez que la ven, etcétera. Eso no importa, ¿no? Para Kant, eso no es tan importante, sino que eso demuestra que existe una universalidad subjetiva. Todos nosotros, a través de ese sentido común, damos cuenta de prácticamente lo mismo. ¿Bien? Eh, entonces, esta es la concepción kantiana, ¿no?, de su teoría estética, si se quiere, aquello que propone respecto de la estética. Recuerda que esto se encuentra en su tercera crítica, la crítica de la capacidad de juzgar, o conocida como la crítica del juicio, que en realidad es una especie de puente entre las otras dos críticas, es decir, entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Bien, ahora avanzamos, bien, llegamos a otra época, ¿no?, a la época contemporánea, es decir, al siglo XIX. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, eh, el planteamiento de otro filósofo alemán, en este caso, Georg Wilhelm Hegel. Em, Recordemos que en la filosofía hegeliana, un concepto muy importante es el concepto del espíritu, bien, y aquí en su concepción estética va a ser eh, un término, un concepto que va a llevar precisamente a plantear su teoría respecto del arte, respecto de la estética, ¿no? Este planteamiento lo vamos a encontrar ¿en qué? En un texto de Hegel titulado Lecciones de Estética. Bien, lecciones de estética, que son precisamente sus clases sobre estética, ¿no?, las anotaciones de sus clases sobre estética. Em, Ahora, recordando un poquito para poder entender lo que viene después. En la filosofía hegeliana, el concepto de espíritu es muy importante, ¿bien?, porque va a significar, el espíritu va a significar aquel impulso, ¿bien?, que tenemos todos nosotros, todos los seres humanos, eh, que nos lleva siempre a querer más, ¿no?, a una idea de progreso, ¿no? Esta idea de progreso se va a remitir a la idea del espíritu de tal forma
¿no? Es un impulso, dice, que tenemos todos nosotros, el espíritu. Está dentro de nosotros, ¿bien? Y este espíritu nos lleva tanto así, ¿no? Que alcanza un nivel de un espíritu absoluto, que es la realización máxima del ser humano, ¿no? Un tope en donde ya no vamos a poder avanzar más, es el tope que tenemos todos. Este espíritu también se va a encontrar en la historia universal, ¿bien? Digamos, esta idea de progreso, ¿no? Por distintas etapas de la historia también, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros, digamos, como seres humanos individuales, alcanzamos la culminación del espíritu, en el espíritu absoluto, la sociedad, el mundo, ¿no? Las sociedades van a alcanzar el último punto del espíritu en el concepto de libertad que proviene a través, que viene a través de la formación de un Estado. Bien, básicamente esta es la concepción de espíritu de espíritu y de espíritu absoluto dentro de la filosofía de Hegel. Bien, el espíritu es precisamente también la representación de lo que se conoce como idea. Recordemos que Hegel es representante del idealismo alemán. Ahora, respecto de su concepción sobre el arte, Hegel nos va a decir que el arte se va a entender como la expresión que proviene de la sensibilidad, ¿bien?, de la idea misma. Entonces, además, después de esto, Hegel va a realizar una diferenciación entre dos tipos de cosas bellas, ¿no? Dos tipos de concepciones respecto de lo bello. Por un lado tenemos lo bello natural y por otro lado lo bello artístico. Lo bello natural es la belleza, ¿no?, que proviene precisamente de lo dado en la naturaleza. Por ejemplo, esto de aquí, este paisaje, ¿no?, este valle, en términos hegelianos sería una representación de lo bello natural. Ahora, ¿cuál es la otra clasificación de lo bello? Lo bello artístico, ¿bien? Lo bello natural, ¿bien?, es algo que ya está en el mundo, está dado en el mundo, no tiene la intervención de nadie más que de la misma naturaleza. Por lo tanto, lo bello natural es imposible de calificar. No se puede calificar, ya está dado. ¿Qué es lo que, cuál es entonces la tarea del espíritu, ¿no?, de aquello que tenemos todos nosotros? Simplemente interpretamos lo bello natural. No se puede crear este tipo de belleza. Por el contrario, lo bello artístico, ¿no? Lo bello artístico sí es, em, digamos, la expresión de la belleza a partir de la creación del ser humano, a partir de la creación del espíritu. Bien, lo bello artístico entonces es el producto del espíritu que yace en nosotros como seres racionales. La concepción estética de Hegel va a decir que la estética como disciplina de la filosofía, por lo tanto, ¿qué cosa estudia? ¿Lo bello natural o lo bello artístico? ¿Bien? Va a estudiar, pues, lo bello artístico, porque lo bello natural solamente lo puede interpretar, no puede hacer nada más eh, respecto de esto, porque lo bello natural se va a entender como lo imperfecto, ya que no tiene la intervención del ser humano. Bien, eh, entonces, ¿por qué estudia la filosofía de lo bello? Lo llama Hegel, ¿no? La filosofía de lo bello estudia lo bello artístico porque la obra de arte es una creación que
nace a partir del espíritu, de todas las intenciones que tiene el artista. Bien, entonces el artista va a expresar todo aquello que tiene guardado en sí a través de las acciones mismas de este espíritu, y esto va a terminar pues plasmado en su obra de arte. Em, Además, para Hegel, la belleza es algo que no se puede definir. Se puede hablar de lo natural, se puede hablar de lo artístico, pero no podemos definir la belleza. Sí podemos hablar de arte, ¿bien? Podemos hablar de cuál es el concepto de arte, y de manera muy, digamos, muy corta, Hegel va a decir que el arte es precisamente la forma que toma el espíritu, ¿no? A través de esta idea, para presentarse al mundo. Porque el espíritu no puede darse, digamos, en su forma original. Entonces, para poder presentarse ante el mundo, para que el espíritu del artista, ¿no? Pueda arrojarse al mundo, va a tener que tomar la forma del arte. En este caso, de aquello que Hegel va a denominar lo bello artístico, porque es producción, esto propia del espíritu. Ahora, em, otra concepción muy importante dentro de la propuesta hegeliana es que hay una relación entre lo que se entiende como arte y lo que se entiende como verdad. Bien, eh, para Hegel, el fin como finalidad del arte se encuentra en la imaginación que posee el artista, em, y aquello que va a captar el espectador. Entonces, hay una especie de, em, digamos, de acción de dar del artista a el mundo. O sea, si recordamos, cuando hablamos de la filosofía hegeliana, bien, en la sesión dedicada a la filosofía contemporánea, recordemos que se hablaban de conceptos de conciencia y autoconciencia, ¿no? En el arte se tiene aún estas concepciones de manera marcada, como la conciencia, ¿no? El espíritu, lo que mueve al artista, y la autoconciencia, el poder reconocerse a sí mismos como creadores de arte. Pero esto necesita, recordemos que este, este proceso necesita de otra conciencia, ¿no? De otro sujeto, en este caso específico, el espectador, para que se dé este proceso de reconocimiento, ¿bien? Y en este caso de reconocimiento de la obra de arte como poseedora de la verdad que se sustenta en el trabajo del espíritu del artista. Bien. Eh, Además, para Hegel van a existir tres tipos de arte en donde de alguna forma vamos a encontrar presente algunas características propias del espíritu. Bien. Tenemos por un lado el arte simbólico, eh, cuya manifestación artística más importante es, por ejemplo, la arquitectura. Esto lo encontramos en el mundo clásico. Bien. También tenemos después el arte clásico mismo, en donde su manifestación artística más clara es la escultura, presente, por ejemplo, en la cultura, en la sociedad griega, posteriormente en los romanos, ¿no? En donde ya hay una combinación de materia y forma. Por último, el tipo de arte en donde Hegel cree que se encuentra el espíritu en mayor grado es en el arte romántico, ¿no? Entiéndase en la música, en la poesía, en la pintura, y sobre todo esto ligado ya a la religión, al cristianismo. Aquí encontramos entonces la espiritualidad en un grado sum. Bien. Otro concepto importante, muy importante dentro de las lecciones de estética hegelianas, es el concepto de la muerte del arte o del fin del arte. ¿Por qué Hegel
en ese momento habla de una muerte del arte. Bien, dice Hegel específicamente que el arte ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque precisamente para Hegel el arte ya no es un símbolo de la moral humana. Antes sí, bien. Sobre todo en esta época, digamos, en este tipo de arte romántico, ¿no? Ya no, ya, esto ya no es posible, ¿bien? Eh, digamos, los avances propios que se han dado en las distintas sociedades han llevado a la disolución de esta finalidad moral del arte. Porque cuando se hablaba de una finalidad moral del arte, lo que se entendía era además que el arte reproducía ¿qué cosa? La verdad. La verdad del espíritu era plasmada a través de la obra de arte. Bien. Sin embargo, eh, el arte, en este sentido, ha sido superado por la filosofía. Ahora se busca expresar la verdad a través de la filosofía. Por eso se dice que la filosofía supera al arte. Ahora, es importante, bien, señalar que si bien se puede hablar de una muerte del arte, un fin del arte, ¿no? El arte como cuestión que ha acabado, es importante señalar que se habla de una muerte, pero no de una desaparición del arte. El arte sigue existiendo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un clásico cuadro de Vincent Van Gogh, ¿no? La noche estrellada sobre el Rónado. Si hablamos de una expresión de verdad o de espíritu, probablemente en las obras de Van Gogh encontremos esto de manera muy clara, ¿no? Se dice que este cuadro, por ejemplo, lo pintó cuando estaba internado en en una especie de clínica psiquiátrica, ¿no? Sabemos que Van Gogh sufrió de algunas enfermedades psiquiátricas a lo largo de su vida, ¿no? Y viendo por una ventana lo que vio fue esta escena, ¿no? Dos personas juntas, ¿no? Frente al horizonte, y a partir de allí lo expresó a través de los colores característicos de su obra, aquello que podía expresar a través de su espíritu, su verdad, ¿no? ¿Y qué está constituyendo a través de esto? A través de este cuadro, lo veíba artístico, ¿no? ¿Pudo captar, pudo reproducir lo bello natural? No, porque en ese momento está expresando en grado sumo aquello que yace en su propio espíritu. Bien, entonces esta es la concepción hegeliana de arte, si se quiere. Recordemos que está presente dentro de su texto, conocido como Lecciones de Estética. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces avanzamos y seguimos todavía en la época contemporánea, bien, en la filosofía del siglo XIX. Y aquí nos encontramos con otro filósofo alemán, el señor Friedrich Nietzsche. Bien, Nietzsche también eh, va a sustentar, si se quiere, una teoría respecto del arte. Eh, Nietzsche, aparte de filósofo, en realidad su formación, la formación primaria de Nietzsche es la de filólogo. Bien, Nietzsche fue filólogo, aparte de pensador y filósofo, y además Nietzsche tuvo un acercamiento con el arte. Eh, Nietzsche tocaba piano, era algo que le gustaba, una actividad que desarrolló durante mucho tiempo, y esto lo llevó, por ejemplo, a ser un amigo muy cercano de un músico muy conocido, señor Richard Wagner. ¿Bien? Entonces, Nietzsche y Wagner tuvieron una amistad muy cercana durante mucho tiempo que se disuelve a partir de, bueno, según Nietzsche, de críticas de Wagner hacia él, ¿no? Porque Wagner también estaba interesado mucho en la filosofía.
Entonces hubo ahí un acercamiento y también por un interés de ambos, uno sobre el otro, de aprender, ¿no? De cada uno. Bueno, dice Nietzsche en un texto que le dedica a Wagner luego de pelearse, que se llama precisamente El caso Wagner, es un texto muy cortito, es un ensayo en realidad muy corto, es muy interesante, donde dice que, por ejemplo, Wagner se burlaba de la habilidad musical de Nietzsche, ¿no? Decía que nunca iba a llegar a hacer nada. Eh, pero a partir de los intereses, precisamente, eh, que tenía Nietzsche, vamos a entender que así se forma su propuesta respecto del arte. Bien, aquí van a aparecer otra vez dos elementos que conforman la vida del ser humano, muy presentes en el arte también. Bien. Por un lado, aquello que se representa con el dios Apolo, lo apolíneo. Por otro lado, lo que se presenta a través de la figura del dios Dionisio, lo dionisíaco. Bien. Lo apolíneo va a representar, en primer lugar, algo muy brillante, como el sol, la luz. Recordemos que Apolo es el dios de la virtud, bien, de la razón, de la individualidad. em, de lo aparente mismo. Entonces, lo apolíneo va a representar sobre todo este equilibrio, ¿no? Y por otro lado tenemos al dios Dionisio, el dios del vino, ¿no? Conocido también como Baco. Lo dionisíaco va a representar, ¿no? Si lo apolíneo representa lo que se conoce como principio de individuación, lo dionisíaco va a representar lo todo. Si lo apolíneo representa lo luminoso, el día, lo dionisíaco va a representar lo oscuro, la noche. Bien. Si lo apolíneo representa la razón, lo dionisíaco, ¿qué cosa va a representar? Lo irracional en nosotros, ¿no? La embriaguez, el desenfreno, si se quiere. Entonces tenemos estas dos cosas, ¿no? Estos dos elementos en nuestra vida y para Nietzsche el arte va a surgir en el momento en que nosotros, bien, nos entreguemos, ¿no? Entremos en trance, dice, a esta parte dionisíaca, ¿ya? Por eso es que en su representación de la tragedia, porque él va a hablar a partir de la tragedia específicamente, lo apolíneo respecto de algunas expresiones del arte se va a dar en los discursos, sobre todo en los personajes que se van a entender como parte de la aristocracia, los aristócratas, mientras que lo dionisíaco va a tener mayor representación en las actividades del pueblo, ¿no? En la música, en la danza, etc. Ahora, el arte para Nietzsche va a surgir como respuesta a este nihilismo, ¿no? A este desinterés de por sí, ¿no? De alguna forma va a ser la respuesta que el mismo ser humano se va a dar. Y además, el arte es una expresión de la voluntad de poder. ¿Te acuerdas qué cosa era la voluntad de poder en la filosofía de Nietzsche? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cosa es cuando nosotros, qué queremos decir cuando hablamos de voluntad de poder dentro del planteamiento filosófico de Friedrich Nietzsche? Bien, cuando hablamos de voluntad de poder, jóvenes, estamos hablando de ese impulso que, según Nietzsche, tenemos todos nosotros, bien, que nos lleva al deseo de siempre alcanzar más, bien. Esta es la voluntad de poder, ¿no? Por eso la filosofía de Nietzsche se entiende aparte como una filosofía vitalista, como una filosofía voluntarista. Eh, y ahora, ¿cómo entendemos nosotros este trance a lo dionisíaco?
Por ejemplo, muchos artistas, ¿no? Músicos, artistas plásticos, etcétera, ¿no? Cualquiera de las manifestaciones artísticas que se te puedan ocurrir. Muchos de ellos dicen que, por ejemplo, algunos para escribir, otros para crear sus obras, para pintar, para esculpir, etcétera, necesitan embriagarse un poco, ¿no? Algunos toman vino, otro tipo de alcohol, etcétera. Y así es como surge precisamente esto, ¿no? Incluso, por ejemplo, dentro de la danza, muchas danzas típicas, por ejemplo, en nuestro país, se han dado a partir de precisamente esas características dionisíacas, ¿no? No necesariamente se habla, siempre cuando se habla de Dionisios, se tenga que hablar de una embriaguez, sino de alguna cuestión que no se pueda entender, ¿no? Una cuestión irracional, eh, una cuestión que surge a partir de estos términos que se puedan entender como oscuros, ¿no? Por ejemplo, una danza típica de nuestro país, que hasta el día de hoy se baila mucho, es la contradanza, ¿no? La contradanza, ¿qué cosa es? Es una manera de eh, eh, los peruanos, los originarios de esta región, ¿no? Sobre todo aquellos que forman parte del vulgo, del pueblo, ¿no? Campesinos, esclavos, etcétera, se burlaron del vals europeo, del vals español. Es una especie de burla. Y aquí es donde se representa precisamente esta voluntad de poder y es una respuesta al nihilismo, ¿no? ¿Para qué estamos nosotros aquí? Bueno, para este tipo de cosas. Porque se está entrando precisamente en un campo de lo dionisíaco en tono de burla a aquello que en ese momento la sociedad creía que era lo racional, ¿no? Respecto de, por ejemplo, el baile, ¿no? Aquello que era lo equilibrado, en este caso el vals español. Bien, entonces esta es la propuesta nietzscheana respecto del arte. Bien, y recordemos que Nietzsche sobre todo va a estudiar la tragedia, ¿bien? Como un clásico filólogo. Ahora, avanzamos un poco más. Y aún nos encontramos en el siglo XIX, es decir, en la filosofía contemporánea, y vamos a ver un poco lo que va a plasmar el señor Arthur Schopenhauer. ¿Bien? Schopenhauer. Eh, en su texto titulado El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer es un texto muy largo, entonces él va a sostener también su concepción respecto del arte. Bien, ahora, dentro de la filosofía de Schopenhauer, él va a definir la voluntad, ¿no? Nosotros tenemos una voluntad, eh, que es la voluntad de vivir. Esta voluntad de vivir nos va a sumergir en lo que él va a entender como un sufrimiento. Bien. Eh, Nosotros estamos atados a esta voluntad. Es decir, esperamos, tenemos expectativas respecto de nuestra vida, ¿no? De qué cosas van a suceder. A partir de allí, cuando se dé alguna situación, vamos a entrar como una especie de círculo vicioso porque esta voluntad de vivir, de querer más, nos va a llevar precisamente a esperar algo más, ¿no? Algo más respecto de nuestras acciones. Y esto nos va a llevar a ser seres infelices, ¿no? A un trance muy, muy largo de sufrimiento. No toda nuestra vida se va a ver plasmada de esto. Ahora, ¿esto es eterno? ¿No? ¿Cómo salimos de esto? Bien, una de las maneras de salir de este tránsito de sufrimiento que representa la vida, según Schopenhauer, es la apreciación artística. Bien. El que nosotros apreciemos el arte nos va a liberar por un momento, porque esto es temporal, bien, nos va a liberar, por ejemplo, de los deseos egoístas que tenemos nosotros, bien, esos deseos egoístas de
que nos arrojan a esta precisamente voluntad. Entonces, vamos a despojarnos de muchas cuestiones subjetivas, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es contemplar la obra de arte, ¿bien? Y de manera desinteresada, ¿no? Vamos a entrar en un tránsito en donde de alguna forma nosotros ya no vamos a involucrar estos sentimientos un tanto, si se quiere, infelices o un tanto pesimistas que suelen representar la filosofía de Schopenhauer. Eh, en ese sentido, este autor lo que va a realizar es una clasificación de las artes, ¿sí? Que es como la pirámide que tienes en pantalla. Por un lado tenemos, por ejemplo, la arquitectura. La arquitectura se encuentra en la base de la pirámide, ¿bien? Eh, Va a representar esta voluntad, también va a estar involucrada aquí. Va a representar el mundo, pero digamos que la arquitectura es la manifestación artística, si se quiere, más básica, ¿no? Porque está, digamos, realizada, ¿no? Las obras arquitectónicas, en tanto hay un juego de luz aquí, ¿no? Por dónde entra la luz, representa mayor oscuridad, entonces eh, no podemos decir que representa el mundo, porque él habla del arte como una representación del mundo de manera muy clara. ¿Bien? Luego tenemos el arte de los jardines. ¿Qué cosa es el arte de los jardines? Profesora, nunca he escuchado eso. Bueno, es un arte propio de la época de Schopenhauer, del siglo XIX. Actualmente no hablamos de arte de los jardines, ¿no? Bueno, en ese momento sí. Recordemos que en ese momento seguramente muchas familias aristocráticas tenían estos tipos de palacios, ¿no? Casas muy grandes. Y delante, recuerda que delante de muchos palacios que encontraba jardines, ¿no? Lo puedes haber visto en documentales, lo puedes haber visto incluso en películas. eh, Estos jardines gigantes que tenían muchos de ellos un diseño, una distribución. Bueno, ¿quién realizaba eso? No lo realizaba el dueño de casa, lo realizaba un artista dedicado específicamente al arte de los jardines. ¿Bien? Luego tenemos la pintura y la escultura. La pintura y la escultura son artes que están un poco más arriba porque lo que hacen es representar eh, en sus expresiones, ¿no? Una pintura, tanto y una escultura, una estatua, etcétera, eh, representan parte, por ejemplo, de la vida del hombre, pero hace que que el hombre ya no se involucre, el espectador, ¿no? Eh, ya no involucres ni sus sentimientos, ni su propia subjetividad frente a la representación que tiene tanto en pintura como escultura frente a sí. Bien, es una representación objetiva, por ejemplo, ¿no? Si vemos distintas pinturas de distintas épocas, van a representar objetivamente ciertas situaciones, en su mayoría situaciones cotidianas, ¿no? Aquí el espectador no puede involucrar su propia voluntad. Lo que va a hacer es captar. ¿Bien? Luego tenemos la poesía. Entiéndase poesía como literatura también. ¿Bien? Eh, Schopenhauer va a decir que eh, el artista, en este caso el escritor, el poeta, el literato, eh, lo que tiene en sí mismo, lo que lleva, ¿bien? En lo más hondo de sí, lo va a poder expresar en la literatura. Por ejemplo, em, experiencias personales, ¿no? Y uno lo que hace es captar, el lector en este caso, lo que hace es aislarse de todo lo demás en ese momento y solamente captar aquello que puede leer, ¿no? Ahora, es, eh, es verdad que
mucha poesía y mucha literatura, ¿no? Muchas novelas, etcétera, se basan en la experiencia personal, en este caso del escritor, del artista. Sin embargo, Schopenhauer acepta que aquella literatura un tanto más elevada, ¿no?, que las otras es aquella en donde el autor se va a ocupar de temas universales. Por eso es que él, por ejemplo, admiraba mucho la literatura de Shakespeare o la de Goethe, en donde se tratan temas universales que a la vez nutren, ¿no?, un tanto esta relación entre el escritor y en este caso el lector, el espectador. Bien. Por último, en la cúspide de la pirámide nos encontramos con la música. ¿Qué cosa es la música? La música es la máxima representación del mundo. ¿Por qué? Porque la música, según Schopenhauer, no tiene intermediario, ¿no? En la arquitectura encontramos las columnas, digamos, las dimensiones propias de materia, ¿no? En el arte de los jardines también. En la pintura, la representación misma, ¿no?, de las situaciones, etcétera, que pueden pasar. En la escultura de la misma forma. En la poesía también, a partir de la experiencia del sujeto. Mientras que en la música nosotros nos vamos a conectar de alguna forma con la voluntad y la representación del mundo de manera más directa. La música es la expresión máxima de, de todo lo que nosotros podemos tener dentro de nosotros mismos y de todo lo que involucra el mundo. Todas las demás artes, ¿qué cosa quieren? Quieren llegar al nivel de la música. Bien, este tránsito que nosotros experimentamos a través de esta apreciación artística, esta apreciación del arte, de todos estos artes, ¿no? Vean, en la época de Schopenhauer teníamos estos artes, ¿no? Actualmente podemos modificar de alguna forma esta jerarquía de las artes. Eh, Esto recuerda que esta transición es temporal, ¿no? En un momento nosotros debemos volver a esta relación que tenemos con la voluntad de vivir, que nos va a sumergir otra vez en este proceso de sufrimiento inherente a la vida del ser humano. Bien, entonces esta es la tercera concepción de un filósofo de la contemporaneidad del siglo XIX, en este caso Arthur Schopenhauer. Bien, recuerda que todo esto está plasmado en donde, en su texto titulado El mundo como voluntad y representación. Ahora, avanzamos y nos encontramos con ya en la época contemporánea, siglo XX, inicio del siglo XXI, tenemos la propuesta de el filósofo alemán Theodor Adorno. ¿Bien? Adorno, aparte de filósofo, fue de formación sociólogo y también fue musicólogo. Bien. Adorno en su vasta obra tiene, por ejemplo, un estudios de sociología de la música, tiene escritos sobre música y probablemente su obra más importante dentro del campo artístico es su texto póstumo titulado Teoría Estética. Theodor Adorno fue un miembro de un grupo de pensadores, filósofos, científicos sociales, etcétera, que tomó el nombre de Escuela de Frankfurt. ¿Bien? Porque precisamente se establecieron en Frankfurt. Luego tuvieron que exiliarse producto de lo que estaba pasando en ese momento en Europa. Pero la Escuela de Frankfurt tiene mucha influencia de las filosofías, por ejemplo, la filosofía hegeliana, la filosofía marxista, ¿bien? Y por ahí un poco de psicoanálisis. En su teoría estética, Adorno
Adorno inicia la teoría estética con la siguiente frase, ¿no? Es evidente que nada respecto al arte es evidente, dice Adorno. ¿Qué quiere decir? Que las concepciones en relación al arte em, van a cambiar al mismo tiempo en que cambia todo aquello relacionado con la sociedad. Bien. Por ejemplo, en sus estudios de música, Adorno siempre va a priorizar la música clásica, pero incluso él tocaba también. ¿Sí? Propio de el lugar y probablemente del contexto en donde él se encontraba, ¿no? Actualmente, si alguien que se dedica de manera académica a estudiar la música dice, mira, ¿sabes qué? Solamente hay que escuchar música clásica porque las otras expresiones musicales no sirven, etcétera. Eso se puede refutar de manera muy sencilla, ¿no? Porque existen muchos estudios actuales, contemporáneos, respecto de las expresiones dentro del campo de la música, ¿no? Todo esto ha cambiado, pues, ¿bien? Todo esto ha cambiado a partir de los avances mismos, si se quiere, de la sociedad. Si queremos tomar la idea de progreso, también corresponden a eso. Ahora, cada vez que se implanta la concepción de un arte nuevo, este arte nuevo se va a caracterizar por ser, ¿qué cosa? Por ser crítico a lo anterior y a lo que puede estar pasando en el momento también, y por ser emancipador. Va a fundar algo nuevo, precisamente como arte nuevo. Bien. Em, el arte, además, para Adorno, siempre va a ser precisamente, si se quiere, va a tomar esta característica de rebeldía frente a lo establecido, ¿no? Por naturaleza, el arte lo que va a hacer es desafiar aquello que corresponde a un statu quo, o sea, algo que se cree que no va a cambiar. Bueno, va a venir el arte y va a criticar eso. Bien, a partir de esta libertad característica del arte y este deseo de expresar la verdad, por eso decimos que, por ejemplo, la filosofía de Adorno tiene mucha influencia de Hegel, ¿no? De la filosofía hegeliana. Recuerda que con Hegel también hemos visto el concepto de verdad en el arte. Bueno, para Adorno también hay un concepto de verdad en el arte, aparte de un concepto de libertad en sí mismo. Entonces, a partir de usar estos términos, en su trabajo, el arte o la obra de arte va a ser poseedora de dignidad. Bien. Entonces, el arte por esencia es crítico, ¿no? Va a querer remover ahí algunas situaciones que se van a entender, se entienden como perennes, se entienden como eternas, ¿no? Eh, si la obra de arte no hace esto, según Adorno, en realidad no está eh, teniendo o poniendo de manifiesto precisamente estas características de verdad y de libertad. Por ejemplo, en la pantalla, o sea, ampliar un poco más. En pantalla tienes la famosa Guernica, ¿no? Que es un cuadro de el famoso artista español Pablo Picasso. ¿Alguien sabe qué cosa representa la Guernica? La Guernica. Mm, ¿Saben? ¿Han leído, han visto más o menos qué interpretación se le da a este cuadro? Bien. Eh, recordemos que Picasso es uno de los representantes de un movimiento artístico que se conoce como cubismo. Entonces, mucha gente puede ver este cuadro y puede decir, bueno, es parte del grupo, del movimiento artístico que él es del que forma parte o incluso del que él es uno de los máximos representantes. Sin embargo, sí tomó, bien, herramientas de este movimiento artístico, pero
lo que representa la Guernica es una crítica a los efectos de la Guerra Civil Española. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí vas a ver rostros eh, de miedo, de terror, y vas a ver partes del cuerpo, ¿no? Aquí tienes una pierna, por aquí se representan brazos, manos, etcétera, animales también destrozados, y es precisamente una crítica a un ataque que se dio a este lugar que es Guernica, en España. Y básicamente lo que está retratando Picasso es estas atrocidades que se dan como resultado precisamente de la guerra. Bien, entonces no están pues las piezas puestas de manera aleatoria, sino que representan un todo, ¿no? Representan precisamente esta crítica a este tipo de acciones que se solían dar en ese momento y que actualmente también, ¿no? Nos encontramos en un contexto de guerra respecto de algunos países, por ejemplo. Y a partir de allí también se han encontrado muchas expresiones artísticas, muchas obras de arte que lo que hacen es cuestionar este tipo de accionar. Bien, ahora pasamos a cuestiones respecto de la valoración estética y de los juicios estéticos. Ahora, decimos que todas las obras de arte tienen algo en sí mismas sobre características sobre las cuales nosotros las vamos a valorar. Vamos a emitir lo que se conoce como un juicio estético. A partir de la concepción de juicio estético, ¿correcto? Vamos a encontrar qué es lo que plantean distintos filósofos. Por ejemplo, en la época moderna, David Hume, filósofo empirista, va a manifestar que quienes deben emitir un juicio estético, ¿bien? Eh, son personas que están capacitadas para ello, que se han formado, que conocen cuestiones respecto del arte y de la estética, ¿no? Porque según Hume hay reglas para emitir juicios estéticos, o sea, los juicios estéticos se van a formular a partir de cuestiones objetivas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que nosotros estamos escuchando un álbum, un nuevo disco, ¿no? De un artista que nos gusta. Y seguramente lo que vamos a hacer es manifestar juicios estéticos. Sin embargo, bajo la concepción de Hume, ¿quién solamente podría emitir juicios estéticos respecto de este nuevo álbum, ¿no? En el ámbito de la música? Un crítico musical, un profesor de música tal vez, un profesor en composición, un maestro, les conoce, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque hay reglas que aplicar para poder emitir este juicio de corte estético. No cualquiera tiene la capacidad de enunciar este tipo de juicios. Bien. Em, Ahora, por otro lado, avanzamos un poco más y nos encontramos con la concepción que tiene el señor Walter Benjamin. Benjamin es también miembro del círculo, perdón, de la Escuela de Frankfurt, al igual que Adorno, es un poco más posterior. Tiene influencia, pues, muy nutrida dentro de la filosofía hegeliana y de la filosofía marxista. Em, entonces, Benjamin, en su texto La obra de arte como representación reproductiva, em, va a decirnos que el juicio estético tiene una estrecha relación con el valor de uso. ¿Qué cosa es el valor de uso? Se puede entender como el valor eh, económico, monetario o respecto de algún beneficio que me puede otorgar la misma obra de arte, ¿no? ¿Qué valor de uso le doy a la obra de arte? Bien. Así yo, a partir de esa concepción, a partir de esa pregunta que yo me hago,
puedo emitir pues un juicio estético. Por ejemplo, aquí, mira, aquí estamos en una subasta, ¿no? Están subastando este cuadro. Imagínate que nosotros estábamos allí, ¿no? En esta subasta de obras de arte. Si te das cuenta, están subastando muchas obras de arte, ¿no? Y en primer lugar, ¿no? Yo veo el cuadro y digo, "Ah, no me gusta, la verdad, no me gustan los colores, no me gusta el tamaño, no me gusta el marco, no me gustan un montón de cosas del cuadro, ¿no? Eh, y esa es mi primera impresión. Tengo que esperar a que la persona que está aquí, ¿no? Quien anfitriona la subasta, explique de dónde es el cuadro, cómo se llama, los materiales que fueron utilizados, el autor, etcétera, ¿no? Todas las características que se suelen manifestar. En ese sentido, cuando empieza a explicar, ¿no? De dónde proviene el cuadro, me doy cuenta de que el cuadro es de un autor actualmente muy reconocido, ¿no? Que tiene mucha fama o que es muy polémico por sus declaraciones, por cómo se relaciona con otros artistas, etcétera. Entonces, mi juicio estético va a cambiar. Yo voy a querer tener ese cuadro conmigo, ¿no? Ponerlo en mi casa, en alguna parte de mi casa. Porque cada vez que venga gente le voy a decir, bueno, sí, no, me costó tanto, ¿no? En una subasta. Y es muy importante porque es obra de tal artista, ¿no? Y tú sabes que tal artista en este momento es muy reconocido por ciertas características, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Mi juicio estético se basó en el valor de uso que yo le puedo dar a la obra de arte. Entonces, em, para Benjamin, el juicio estético no es solamente parte de la contemplación que tiene el sujeto respecto de la obra de arte nada más, sino que hay siempre una cuestión de interés por debajo. Bien. Ahora, ¿quién habla de juicios estéticos por excelencia? Otra vez el señor Immanuel Kant. Bien. Em, Recordemos que la filosofía kantiana siempre nos va a hablar en términos universales. Entonces, la concepción de juicio estético que va a plantear Kant en su crítica del juicio, en su crítica de la capacidad de juzgar, em, primero va a decir que este juicio estético debe ser universal para todos, ¿bien? Pero es una universalidad de corte subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Bien. eh, Para Kant, digamos, todos nosotros, ¿no? Sujetos, ¿no? Muchos sujetos, eh, podemos estar viendo una obra de arte o una expresión artística en general, cualquiera que sea, ¿no? Y por aquí hay otros sujetos, imagínate, un sinfín de sujetos, ¿no? Em, y todos nosotros podemos estar frente a algo bello, a un objeto bello, em, y dentro de cada uno de nosotros va a surgir un juicio estético. Por ejemplo, decir que es muy bello por ciertas características. Bien, esto está emergiendo dentro de nuestra propia subjetividad. Sin embargo, a partir del sensus común y del sentido común que tenemos nosotros, porque todos nosotros tenemos, ¿qué cosa? Racionalidad. Bien, a partir de esta característica podemos estar todos de acuerdo con que algo es bello. Bien. Eh, por ejemplo, seamos o no seamos creyentes, si nosotros estamos en un momento frente a el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, frente a la Última Cena, podemos apreciar la belleza de este cuadro en tanto a colores, en tanto a luces, en tanto a contrastes, en tanto a la representación, ¿no? De la misma escena. No necesitamos conocer toda la historia de la religión católica cristiana, no necesitamos haber leído toda la Biblia, no necesitamos saber eh, partes claves de la vida de Da Vinci, por ejemplo,
¿no? Tenemos un sentido común que hace precisamente este juicio estético de corte universal. Bien. Ahora, cuando se habla de lo bello, y lo bello está relacionado a un concepto de gusto, bien, eh, esto, esta cuestión respecto de lo bello va a ser algo libre, algo sin interés. Bien, la frase clave es desinteresado, un gusto desinteresado. Tú vas a captar la belleza de cualquier obra de arte, de cualquier expresión artística, porque estás frente a ello, ¿no? Y porque yace allí lo bello. Tú no vas, por ejemplo, a un museo, imagínate que hay una exposición muy importante en cualquiera de estos museos, ¿no? En específico, ayer fuiste, ¿no? Porque sabes que cada primer domingo de cada mes hay entrada libre a todos los museos regidos por el Estado, ¿no? Imagínate que tú vas con un grupo de amigos y uno de tus amigos lo que hace incansablemente es tomarle foto a todo cuadro, escultura, representación, obra de arte que tiene frente a él porque dice que lo va a publicar en sus redes sociales para que todos vean que ha ido al museo, ¿no? Esta captación de la belleza misma de la obra de arte es desinteresada. En términos kantianos, no cumple con la captación de lo bello o el gusto desinteresado. Bien, porque hay un objetivo detrás de estar frente a una obra de arte. Para Kant, nosotros solamente debemos captar lo bello que representa la cosa o representa el objeto. Bien, si en algún momento interfiere algún tipo de condición, algún tipo de intención detrás, esta interacción entre el objeto, la obra de arte y nosotros ya queda totalmente inválida. Bien, eh, ahora vamos a ver una pequeña clasificación, una clasificación bastante fundamental de las expresiones artísticas culturales, ¿no? Expresiones artísticas que se van a encontrar dentro, pues, de cada sociedad o cultura, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, la pintura, ¿no? En donde a partir de una superficie de cualquier material se puede expresar, pues, un objeto, sea real o no, a través de elementos tales como el dibujo, el trazo y el color, ¿no? La escultura, entendida como aquel arte del ser humano capaz de moldear, tallar y esculpir figuras, ¿no? Que van a representar situaciones, objetos, cosas, personas o animales, ¿no? El Renacimiento tuvo, por ejemplo, un auge respecto de la escultura, en donde a día de hoy tenemos obras de arte muy apreciadas y muy lindas. La literatura va a representar a todos los géneros literarios que existen, ¿no? Em, y lo importante de la literatura es que, ¿sabías que la primera clasificación de los géneros literarios fue dada por Aristóteles? ¿No? Aristóteles clasificó tres géneros literarios. El drama, ¿no? Para él muy importante, siempre cuando habla de arte habla sobre todo del drama. La lírica y la épica, ¿no? Propio de su época, ¿no? Esto luego va cambiando, ya tenemos ahora, por ejemplo, más géneros literarios, etc. Luego tenemos la arquitectura, ¿no? El arte de construir edificios. eh, respecto de alguna perspectiva, respecto de algunas necesidades. En la arquitectura también, o sea, la arquitectura no es solamente construir edificios, por ejemplo, funcionales para viviendas, edificios para instituciones, edificios para oficinas. Dentro de la arquitectura, bien, podemos encontrar expresiones de arte porque se puede tomar en cuenta la capacidad misma, en este caso del arquitecto, de la arquitecta, para fusionar funcionalidad, ¿bien?
y también expresiones que se pueden catalogar como bellas, ¿no? La forma misma de un edificio, ¿no? Cómo es que el edificio puede proyectar la luz a todas las habitaciones. Actualmente, por ejemplo, dentro de la arquitectura se busca que además esto tenga algún tipo de compromiso con el medio ambiente. Entonces, ya si te das cuenta, en las azoteas de los edificios lo que se busca tener es plantas, etcétera, ¿no? Eh, ahora, otra expresión artística musical es la música, ¿sí? Dar sonidos y también pausas, silencios, que estén organizados de manera armoniosa. Por ejemplo, ¿no? En la época clásica, en específico, en la época presocrática de la filosofía, ¿no? Los pitagóricos, la escuela pitagórica, tiene una concepción respecto de la música. Decía que los planetas estaban eh, alineados de tal forma que en un momento emiten notas musicales, una especie de, precisamente de notas musicales, ¿no? Que ellos van a captar y que se dan precisamente en esta definición, en armonía, ¿no? Esa es una teoría de los pitagóricos, ¿no? Desde allí existen estos estudios respecto de la música. El teatro también es una expresión artística, ¿no? En el teatro encontramos muchos elementos de otras artes, ¿no? La expresión de los gestos, la oratoria, el discurso propio de la literatura, la música también, tenemos teatro musical, los sonidos y la representación de la escenografía. Por otro lado, digamos, una expresión artística mucho más reciente es el cine, ¿no? Encontramos en el cine pues elementos propios del teatro y también encontramos elementos ya un tanto que responden más a la tecnología, ¿bien? Y cada vez, por ejemplo, las propuestas cinematográficas van a implementar mucha más tecnología en sus representaciones, ¿bien? Entonces, si está claro todo, aquí si hay alguna pregunta, eh, y así podemos avanzar, ¿todo claro? ¿Sí? Bien, si me dan un minuto, por favor, para poder compartir en lo que nos queda de tiempo los ejercicios. Bien, entonces vamos a revisar, ¿no? Intentar desarrollar en lo que nos queda de tiempo las preguntas de esta semana. Bien, la lectura complementaria es un extracto de precisamente el texto de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Nos dice lo siguiente, esta estrecha relación entre la música y la verdadera esencia de las cosas explica el hecho de que si en una escena cualquiera, en algún acontecimiento o en alguna circunstancia, oímos elevarse los sonidos de una música apropiada, esta parece revelarnos la significación más oculta del suceso y darnos el comentario más exacto y claro de él. Pues como hemos dicho, la música se distingue de las demás artes en que no es una reproducción del fenómeno, o mejor dicho, de la objetivación adecuada de la voluntad, sino que da el elemento metafísico del mundo mejor, de la cosa en sí de cada fenómeno, ¿no? Como te comenté, esta relación mucho más directa de la música con el mundo mismo, con la representación misma del mundo. Se podría, por consiguiente, llamar al mundo una encarnación de la música, como se le llama una encarnación de la voluntad. Y así se comprende cómo la música da inmediatamente a todo cuadro y a toda escena de la vida o del mundo real
una significación más elevada. Y esto con tanta mayor seguridad cuanto mayor sea la analogía entre el sentido del fenómeno y la melodía misma. Ahora, respecto de la lectura de este párrafo, ¿no? Una selección que nos habla específicamente de la música ya en la obra, en este texto de Schopenhauer, podemos decir que la música es ¿qué cosa? ¿Acaso que la música es el fenómeno que nos ayuda a comprender el mundo? ¿O que la música es el arte que provoca desvaríos en el organismo? O tal vez se puede entender en la filosofía de Schopenhauer la música como aquello que nos hace comprender los fenómenos, ¿no? ¿O la música acaso es un arte elevado, pero que no tiene mucho significado? ¿O por último, acaso la música es el arte que representa a todo fenómeno del mundo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice, pues, el autor aquí, ¿no? ¿Cómo se da esa relación entre la música y lo que él entiende como la cosa en sí, que va a representar el mundo? Bien. Para Schopenhauer, la música al estar en la parte más alta de esta pirámide de clasificación de las artes, eh, es el arte más elevado, el arte que está más cerca de representarnos a nosotros la voluntad en sí misma. Entonces, en este caso, bien, la música va a ser el arte que va a representar de manera más fidedigna, si se quiere, a todo aquel fenómeno que yace en el mundo. Ahora, vamos con los ejercicios propuestos. Ejercicio número 1. Juan le comenta a su vecino, le está comentando a su vecino sobre la experiencia que vivió al viajar al Mundial de Fútbol que se realizó en Rusia en el año 2018, en el que observó no solamente a la selección peruana, sino a toda su hinchada que asistía a los estadios donde jugaba pues, el cuadro nacional, ¿no? Llorar al cantar nuestro himno nacional, por ejemplo. Comentó además que sintió esa emoción compartida de principio a fin, por lo que no puede evitar no pudo evitar derramar algunas lágrimas, ¿no? El fenómeno anterior respalda qué planteamiento estético. ¿Acaso el planteamiento de Kant, porque para Kant lo estético es una universalidad subjetiva, acaso se corresponde con la estética hegeliana, ya que para Hegel la belleza es una idea absoluta? ¿No? ¿O acaso se corresponde a lo planteado por David Hume, porque para él las emociones corresponden a cada persona? ¿O acaso se corresponde con lo planteado por Benjamin, porque para Benjamin este es un fenómeno de masas? ¿O por último, acaso se corresponde con la teoría del arte de Platón, porque para Platón el arte es una imitación, ¿no? Recordemos que para Platón el arte es mímesis. Entonces, si Juan le está diciendo a su vecino, eh, digamos, mira, yo viví cosas eh, digamos, muy importantes cuando viajé a Rusia, ¿no? Para el Mundial de Fútbol en el 2018, ¿no? Fui a los estadios y sobre todo me llamó la atención ver a la hinchada, ¿no? La hinchada digamos, de la selección peruana, eh, cada vez que se daba el himno del Perú, ellos lloraban, ¿no? Lloraban así, como que muy emocionados. De tal forma que esa emoción, ¿no? Que tal vez Juan no sentía cuando cantaba el himno, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, ¿no? Pero esa vez, ¿no? En ese escenario, sintió esa emoción de tal forma que incluso lloró. ¿Quién diría que esta emoción compartida, ¿no? Se entiende como propia del ser humano, ¿no? De aquellos autores que acabamos de revisar. Para ti, ¿en qué propuesta se fundamentaría esto? ¿Quién podría ser? En este caso, vamos a referirnos a los planteamientos estéticos de Immanuel Kant. Recuerda que para Kant
nosotros, o sea, nuestra apreciación estética, que él entiende como juicios estéticos, son particulares, son subjetivos. Sin embargo, los juicios estéticos son de corte universal porque tenemos nosotros en nuestra razón qué cosa el sentido común, ¿no? Algo que se va a repetir en todos nosotros. Y, por ejemplo, nosotros como parte de la sociedad peruana, probablemente cuando estemos en un lugar que no es el nuestro y se den este tipo de situaciones donde se cante pues el himno nacional, esto nos recuerda muchas cosas y podamos pues sentir este tipo de emociones, ¿no? Como narra Juan a su vecino. Entonces, el ejercicio número 1, la alternativa correcta es la letra A. Ejercicio número 2. No pocos biógrafos afirman que cuando Mozart tenía 5 años empezaba ya a componer sus melodías. En primer lugar, se imaginaba en su mente la melodía. Luego plasmaba esto en el piano y por último escribía una partitura. El resultado de todo este proceso sería la expresión máxima de la voluntad, que en principio muestra lo que el músico quiere manifestar con pues la pieza musical que está creando. De lo anterior podemos decir que la declaración de los biógrafos se corresponde con las ideas de Arthur Schopenhauer, para quien la música, qué cosas significaba la música, qué característica tenía la música según Schopenhauer. ¿Acaso para Schopenhauer la música debe ser compuesta por expertos? ¿No? ¿O la música solo tiene un carácter imitativo? ¿No? ¿O acaso la música es la máxima expresión de la voluntad? ¿O para Schopenhauer la música acaso es la manifestación de lo dionisíaco? ¿No? O por último, ¿acaso la música debe mostrar una actitud crítica y social? Bien, vamos a ver. ¿La música debe ser compuesta por expertos? Schopenhauer no dice esto, ¿no? Tampoco debe mostrar una actitud crítica y social, eso es algo un poco que viene después. Recordemos que para Schopenhauer la música es la expresión máxima de la voluntad y es lo que nos va a acercar más a la representación misma del mundo. Bien, la música es pues ese arte al que todas las demás artes quieren imitar, ¿correcto? La apreciación artística es también aquello que nos, nos deslinda de alguna forma en un momento, porque es temporal, de este sufrimiento al que nos sumerge la voluntad misma de vivir. Bien, entonces, el ejercicio número 2, alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 3. Es conocido que el pintor peruano Víctor Humareda llevó una vida desordenada y bohemia, ¿no? Excesos que lo sumergían en el proceso creativo. Al parecer consideraba que de esta manera adquiría una inspiración sumamente profunda, la cual le permitía pintar cuadros sobre los lugares que transitaba, ¿no? Humareda fue un muy prolijo pintor. En relación con lo descrito, Nietzsche destacaría qué cosa. ¿Acaso respecto de Nietzsche podemos decir que esta situación, ¿no? En la que se inspiraba o por la que transitaba Humareda antes de crear sus obras de arte, eh, podemos decir que en términos nietzscheanos hablamos de lo imitativo en el proceso creativo, ¿no? Podemos hablar de la técnica que debe emplear todo artista, o podemos hablar del arte como expresión sensible de la idea. O hablamos de lo dionisíaco en el proceso creativo, o tal vez del arte como búsqueda de la universalidad subjetiva. Recordemos que el planteamiento del arte de Nietzsche va a diferenciar entre elementos que van a estar representados en términos del dios Apolo, de lo apolíneo, ¿no? De aquello que configura la razón, el equilibrio, el principio de subjetivación, también la luz, ¿no? Todo lo brillante, todo el día, etc. Y por otro lado, lo dionisíaco, que es lo embriagante, la oscuridad, la noche, el desenfreno, etc. ¿No? En este caso, Humareda se está entregando ¿qué cosa? Se está entregando a lo dionisíaco, porque para él
Este es un caso particular, ojo, para él, para Humareda, esto era necesario para poder crear arte, ¿no? Hay otros artistas que no, que dicen, no, en realidad si yo me embriago, por ejemplo, cuando estoy realizando una obra de arte, no la termino nunca, ¿no? Me duermo, me da sueño, me pongo a hacer otras cosas, no sé. ¿No? Hay gente que sí necesita entregarse mucho a este lado apolíneo, por ejemplo, en términos nietzscheanos. Mientras que hay otros artistas a los que el entregarse a lo dionisíaco los ayuda y los complementa al momento de realizar su trabajo. En este caso, podemos hablar de precisamente el elemento dionisíaco dentro de todo su proceso creativo, ¿no? En este caso, el de pintar, ¿no? Entonces, el ejercicio número 3, alternativa correcta, letra D. Avanzamos. Ejercicio número 4. El artista italiano renacentista Miguel Ángel esculpió el David, ¿no? Su clásica obra, en la primera década del siglo XVI. Para ello debió haber conocido las proporciones del cuerpo humano. Y lo mismo cabría, pues, inferir acerca del escultor griego Mirón, ¿bien? Quien es famoso por su obra El Discóbolo, que se dio en el siglo, más o menos siglo cuarto antes de Cristo. En ese sentido, ¿bien? Aristóteles, ¿qué cosa diría? ¿Qué cosa sostendría? Pues Aristóteles. ¿Acaso diría Aristóteles que se requiere emular a los expertos de la pintura y la escultura en este caso, o que se debe poseer la técnica para crear arte, ¿no? O tal vez que los artistas expresan la idea misma en sus creaciones, en sus obras de arte? ¿O acaso Aristóteles diría que la belleza es una cualidad de toda obra artística? ¿O que todo arte refleja un trance de lo dionisíaco? ¿Qué nos diría Aristóteles en este caso, no? Estamos hablando de eh, Miguel Ángel, pintor, perdón, artista renacentista, momento en que esculpe el David, debería pues conocer precisamente las proporciones del cuerpo, ¿no? En su David. Y además, esto en el siglo XVI, pero anteriormente, en el siglo IV antes de Cristo, Mirón, otro escultor, cuando esculpe el discóbolo, también, ¿no? El discóbolo también es un hombre que está en una posición como de cuclillas allí, pero necesitaba, pues, Mirón em, tener claras las proporciones también del cuerpo humano, ¿no? Para poder esculpir esta obra. ¿Qué es lo que nos diría Aristóteles? Recuerda que para Aristóteles eh, la obra de arte, ¿no? El ser humano crea una obra de arte siempre teniendo en cuenta su razón, ¿no? Nosotros somos seres racionales, según Aristóteles, poseemos logos. Y a partir de esta razón, nosotros, ¿qué cosa vamos a tener? La tecne. La tecne, término griego que significa técnica, ¿no? Eh, una obra de arte para Aristóteles no sale solamente porque sí, porque en un momento me iluminé y ya. No. Debes tener una técnica para que a partir de allí puedas crear obras de arte. Bien, por eso la creación artística es un proceso consciente. ¿Sabes qué pasos vas tú a realizar para que finalmente crees esta obra de arte? Por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel y de Mirón, ellos primero tuvieron que estudiar las proporciones del cuerpo, en este caso del cuerpo masculino, ¿no? Propio de su época, sobre todo en la época de Mirón, ¿no? La extensión del cuerpo, si tengo que esculpir a un hombre casi en cuclillas, tengo que ver cómo es que, por ejemplo, se notan las venas, ¿no? La textura de la piel, todo eso se tuvo que estudiar. Ellos tuvieron que estudiar todo eso antes de esculpir la piedra, mármol, etcétera, el material que sea. Bien, es decir, tuvieron que aprender la técnica. Y ojo, solamente estamos hablando en este caso de
las proporciones del cuerpo humano. También tuvieron que aprender otro tipo de técnicas, ¿no? Con qué material esculpir la piedra en la que ellos iban a trabajar su obra de arte, también es otro tipo de técnica. Bien, otros tipos de herramientas que debían utilizar, también, ¿no? Todo, según Aristóteles, pues, tendría que referirse a la técnica que utiliza el hombre para poder producir estas obras de arte. Bien, entonces el ejercicio 4, la alternativa correcta es la letra B. A ver, rápidamente, si nos alcanza el tiempo, vamos al ejercicio número 5, que nos dice, Catalina afirma que la obra pictórica Impresión del Sol Naciente de Claude Monet es realmente bella y superior a la realidad misma. Además sostiene que Monet, perdón, pintó muchos cuadros sobre los veleros y paisajes con gran singularidad. Enfatizó en la luz del sol, en el color y en los reflejos de los objetos, ¿no? En la impresión del sol naciente se ve muy bien estas características. Por eso, la belleza del cuadro radica en la genialidad y el espíritu del autor, en este caso de Claude Monet. Se infiere de lo expresado por Catalina, que lo expresado por Catalina, no aquello que ella está manifestando, se relaciona con la idea de Hegel que plantea qué cosa, que plantea acaso que el arte es la exteriorización del espíritu subjetivo, que plantea que la belleza artística es superior a la belleza natural, que plantea acaso que la belleza verdadera reside dentro del alma, la belleza verdadera y real reside dentro del alma, o aquel planteamiento hegeliano que nos dice que el arte es una expresión inferior del espíritu objetivo, o acaso refiere esto que dice Hegel respecto de que la belleza artística eh, es superior a la belleza, bueno, aquí hay un error, ¿no? Hay doble clave, la B y la E son la misma. En este caso, pues recordemos que para Hegel em, hay dos tipos de belleza, ¿no? La belleza artística y la belleza natural. En este caso, pues la belleza artística sería superior a la belleza natural porque está refiriéndose a la representación del espíritu del autor. Bien, entonces llegamos al final de nuestra sesión. Rápidamente voy a compartir las claves de evaluación de los ejercicios de esta semana. Lo tienes en pantalla. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Les deseo un buen inicio de semana y nos vemos en la siguiente clase.